¿Alguna vez te has preguntado qué tan lejos llegó realmente el poder de una mujer en la antigüedad? ¿Qué secretos oscuros y fascinantes guardan las historias de mujeres olvidadas por la historia, cuyas vidas desafiaron las normas establecidas? Desde los lujos perdidos hasta los sacrificios inimaginables, las mujeres que cambiaron el curso de la historia a menudo quedaron relegadas al olvido, hasta ahora. Hoy, prepárate para adentrarte en un mundo de misterio, poder y revelaciones. Bienvenidos al Tesoro de Cleopatra. La Edad Media es una de las épocas más fascinantes de la historia de Europa, pero también una de las más mal interpretadas. Si bien muchas personas tienden a idealizar o a reducir la Edad Media a sus aspectos más románticos, como los caballeros, castillos o leyendas artúricas, la realidad para las mujeres de este periodo fue mucho más sombría. A menudo, las mujeres de la Edad Media son vistas a través del filtro de la religión, el patriarcado y las estructuras de poder que definieron gran parte de la vida medieval. Sin embargo, la verdad detrás de las vidas de estas mujeres es mucho más compleja y, en muchos casos, horrorosa. La sociedad medieval estaba dominada por una rígida jerarquía en la que las mujeres eran consideradas inferiores a los hombres en casi todos los aspectos de la vida. A pesar de que la Iglesia Católica proclamaba que todos los seres humanos eran iguales ante los ojos de Dios, en la práctica, las mujeres fueron sistemáticamente oprimidas por el patriarcado que se encontraba incrustado en todas las estructuras sociales, políticas y religiosas de la época. Pero más allá de la opresión cotidiana, las mujeres de la Edad Media también enfrentaron peligros físicos extremos, violencia sistemática, y unas condiciones de vida que raramente se reflejan en las versiones más tradicionales de la historia medieval. Una de las principales formas en que las mujeres fueron oprimidas en la Edad Media fue a través de la propiedad y el matrimonio. A las mujeres se les negaba el derecho a poseer propiedades o gestionar sus propios bienes de manera independiente. En lugar de ser tratadas como individuos autónomos, las mujeres eran vistas como un bien que pertenecía a un hombre, primero a su padre, luego a su esposo, y en algunas ocasiones a sus hijos. El matrimonio no era considerado una institución romántica, sino una alianza estratégica que servía para consolidar poder y riqueza. Las mujeres que eran forzadas a casarse con hombres mucho mayores, o en algunos casos, con familiares cercanos, no tenían más opción que aceptar su destino. El matrimonio también podía implicar abuso y violencia, ya que los esposos a menudo sentían que tenían control absoluto sobre las vidas de sus esposas, sin ninguna intervención legal que los frenara. El divorcio era prácticamente inexistente en la Edad Media, y las mujeres que eran víctimas de abuso o maltrato no tenían un refugio seguro. En algunos casos, las mujeres casadas que eran maltratadas podían buscar refugio en conventos o instituciones religiosas, pero estas opciones eran limitadas y no siempre efectivas. Además, el divorcio solo era posible en circunstancias excepcionales, como la consanguinidad, si el matrimonio se consideraba incestuoso, lo que dejaba a muchas mujeres atrapadas en matrimonios abusivos sin posibilidad de escape. En cuanto a la salud y la mortalidad, las mujeres medievales se enfrentaban a peligros constantes. La mortalidad materna durante el parto era extremadamente alta, y las tasas de infección y enfermedades también cobraban muchas vidas. El conocimiento médico de la época era rudimentario, y los tratamientos para los problemas reproductivos, que eran frecuentes entre las mujeres debido a la alta tasa de embarazos y partos, eran a menudo ineficaces o directamente peligrosos. Las mujeres que no podían concebir eran estigmatizadas y a menudo eran acusadas de brujería, lo que las ponía en grave peligro. Las mujeres que eran acusadas de brujería en la Edad Media no solo sufrían el estigma social, sino que podían ser arrestadas, torturadas e incluso quemadas en la hoguera. El concepto de brujería durante la Edad Media estaba fuertemente relacionado con la imagen de la mujer. Aunque se acusaba tanto a hombres como a mujeres de ser brujas, la mayoría de las personas que sufrían persecución y tortura por estas acusaciones eran mujeres. En la mayoría de los casos, las mujeres eran acusadas de brujería por ser percibidas como diferentes o problemáticas. Aquellas que eran solteras, viudas o ancianas, que vivían fuera de los estándares de comportamiento aceptables, eran particularmente vulnerables. También se les consideraba responsables de las enfermedades, malas cosechas o cualquier calamidad que afectara a una comunidad, lo que las hacía blanco fácil para el temor y la violencia.
Los métodos de tortura eran brutales y consistían en prácticas que no solo causaban dolor físico extremo, sino que a menudo resultaban en la muerte de las víctimas. En la Edad Media, las mujeres no solo sufrían la violencia física, sino también la psicológica y emocional. La concepción medieval de la mujer estaba influenciada por la idea del pecado original de Eva, quien según la tradición cristiana llevó a Adán al pecado. Esta visión reducía a las mujeres a una condición decaída y les atribuía una naturaleza inherentemente pecaminosa. La virginidad y la castidad eran valores extremadamente importantes, y las mujeres que no cumplían con estos estándares eran objeto de reproche social, y a veces, de castigos físicos. Las mujeres que eran violadas o que quedaban embarazadas fuera del matrimonio enfrentaban el rechazo social, el aislamiento y la humillación pública. En algunos casos, las mujeres violadas eran vistas como culpables por provocar el ataque, lo que intensificaba la victimización. Por otro lado, la vida en los conventos, que parecía ser una vía de escape para algunas mujeres, no era tan ideal como se suele pensar. Aunque algunas mujeres encontraban en la vida religiosa una forma de independencia y poder, otras eran forzadas a ingresar a conventos debido a presiones familiares, como el deseo de evitar el matrimonio no deseado o de garantizar el bienestar económico. La vida en estos conventos podía ser severa y restrictiva, y las monjas a menudo enfrentaban enfermedades, hambre y un entorno que, lejos de ser un refugio, estaba marcado por la pobreza y la disciplina estricta. Las mujeres de la Edad Media no solo eran oprimidas por los hombres, sino que también estaban sometidas a una constante vigilancia social. Las normas de comportamiento para las mujeres eran rígidas, y la transgresión de esas normas podía llevar a consecuencias drásticas, desde el ostracismo social hasta la violencia física. Las mujeres que lograban obtener un poco de poder o notoriedad, como las nobles o las que dirigían una familia o un comercio, a menudo tenían que lidiar con el desprecio y la desconfianza generalizada hacia su autoridad. El miedo a las mujeres poderosas, a las mujeres que se apartaban del rol tradicional de esposa y madre, fue una constante durante la Edad Media, y muchas veces estas mujeres fueron atacadas por ser vistas como una amenaza al orden establecido. En resumen, la vida de las mujeres en la Edad Media fue una existencia plagada de sufrimiento, violencia, y una constante lucha por la supervivencia en un mundo dominado por las normas patriarcales y religiosas. Aunque algunos logros de mujeres medievales se han registrado a lo largo de la historia, la verdad es que la mayoría de las mujeres pasaron sus vidas atrapadas en un sistema que las relegaba a la invisibilidad y la opresión. La imagen idealizada de la Edad Media no refleja la dolorosa realidad que muchas mujeres vivieron durante este periodo, y comprender esta horrible verdad es fundamental para desentrañar la compleja historia de la humanidad. La segunda parte de este relato profundizará en otros aspectos oscuros de la vida de las mujeres medievales, como la persecución de las mujeres que desafiaban las normas sociales, el papel de las mujeres en las cruzadas, y la relación entre la Iglesia y la sexualidad femenina. En la primera parte de este relato, exploramos la vida de las mujeres en la Edad Media, marcada por la opresión, el abuso y la violencia sistemática. Sin embargo, la historia de las mujeres medievales es aún más oscura cuando consideramos otros factores, como el papel que desempeñaban en las cruzadas, las persecuciones religiosas y el control sobre su sexualidad. Estos aspectos, que a menudo son pasados por alto, arrojan una luz aún más sombría sobre la vida de las mujeres en esta época. Uno de los aspectos más aterradores de la Edad Media para las mujeres fue la persecución de aquellas que se apartaban de las normas tradicionales. Las mujeres que no cumplían con el rol esperado de esposa y madre, o que simplemente demostraban independencia o habilidades fuera de lo común, eran vistas como una amenaza para el orden social. Esta amenaza no solo provenía de las autoridades religiosas, sino también de la sociedad misma, que utilizaba el miedo y la violencia como formas de control. Las mujeres que vivían solas o que nunca se casaban eran particularmente vulnerables a ser acusadas de brujería, y muchas veces esta acusación era el preludio de una muerte violenta. Pero también las mujeres que estaban demasiado involucradas en la vida pública, aquellas que asumían roles de liderazgo o que sobresalían por sus conocimientos, podían convertirse en objetivo de las acusaciones. Las sabías populares, curanderas, parteras y sanadoras que utilizaban hierbas y remedios naturales, eran vistas como sospechosas de prácticas diabólicas. La Iglesia y los tribunales eclesiásticos jugaron un papel clave en esta persecución, pero también lo hicieron las autoridades locales,
que a menudo perseguían mujeres por simples disputas personales o por la envidia que sus comportamientos despertaban. Las persecuciones de brujas alcanzaron su punto máximo durante los siglos XIV y XVI, pero las raíces de esta violencia se encuentran en la Edad Media. Muchas de las mujeres acusadas eran torturadas hasta confesar crímenes que no habían cometido, simplemente para poder exponer a las brujas y erradicar lo que se consideraba una amenaza para la moral y el orden religioso. En algunos casos, incluso las mujeres más jóvenes y aquellas que solo tenían reputaciones dudosas eran condenadas a la hoguera. La brujería y el miedo al diablo eran conceptos especialmente manipulados por la Iglesia, lo que convertía a muchas mujeres en chivos expiatorios en tiempos de crisis social y política. Las cruzadas, que marcaron una de las épocas más violentas de la historia medieval, también dejaron una marca indeleble en la vida de las mujeres. A menudo se las considera un asunto exclusivamente masculino, pero la realidad es que las mujeres también participaron en las cruzadas, aunque en papeles mucho más complejos y problemáticos. Algunas mujeres medievales, como las esposas de los caballeros y nobles, acompañaron a sus maridos en el viaje hacia Tierra Santa, mientras que otras fueron parte de la logística y el apoyo a las tropas. Sin embargo, las mujeres no solo estuvieron involucradas como meras acompañantes. Durante las cruzadas, algunas mujeres influyeron en las decisiones y participaron activamente en los conflictos bélicos, ya sea como líderes, enfermeras o incluso combatientes. Pero la participación de las mujeres en las cruzadas no estuvo exenta de sufrimiento. Las cruzadas significaban largos periodos de separación de sus familias, la posibilidad de ser capturadas o esclavizadas, y la constante amenaza de la violencia. Muchas mujeres fueron víctimas de los horrores de la guerra, abusos sexuales, esclavitud y muerte. Los testimonios históricos a menudo subrayan las crueles condiciones que enfrentaban las mujeres que se encontraban en el campo de batalla o que caían en manos de los enemigos. Incluso cuando las mujeres eran tomadas prisioneras, su destino estaba marcado por el abuso físico y psicológico. Además, muchas mujeres fueron forzadas a vivir en condiciones de extrema pobreza, mientras que sus esposos y hermanos luchaban en las cruzadas. Esto los dejaba a menudo desprotegidos y vulnerables, ya que no solo sufrían la falta de bienes y alimentos, sino también la violencia de las tropas o los invasores. A pesar de que las cruzadas fueron presentadas como una lucha divina, la realidad para las mujeres fue mucho más amarga y peligrosa. La historia de las cruzadas, cuando se examina desde la perspectiva femenina, está llena de historias no contadas de sufrimiento y sacrificio. Uno de los aspectos más opresivos de la Edad Media fue la estricta vigilancia sobre la sexualidad femenina. Las mujeres no solo estaban sometidas a la autoridad masculina en todas las esferas de la vida, sino que su cuerpo era visto como propiedad de los hombres. La virginidad era un valor muy importante en la sociedad medieval, especialmente entre las mujeres de clases altas. A la virginidad se le otorgaba un valor moral y social que estaba directamente relacionado con la pureza y la honra de la familia. Las mujeres que no podían mantener esta pureza eran vistas como culpables de transgredir las normas morales, y a menudo, enfrentaban consecuencias severas, desde el rechazo social hasta la violencia física. Las mujeres casadas tampoco estaban exentas de un control absoluto sobre su vida sexual. Los matrimonios medievales eran esencialmente contratos, y las relaciones sexuales dentro del matrimonio no se basaban en el deseo o el placer, sino en la procreación. Las mujeres que no podían concebir eran vistas con desdén, y en algunos casos, los maridos recurrían al clero para que se les realizara un juicio eclesiástico para determinar la culpa de la esposa en la falta de hijos. Si la mujer era considerada responsable de la infertilidad, podía ser repudiada, o en casos extremos, abandonada. El control sobre la sexualidad femenina también estaba relacionado con la Iglesia, que dictaba no solo las reglas sobre el matrimonio, sino también sobre la sexualidad fuera del matrimonio. La Iglesia medieval estaba obsesionada con el concepto de pecado, y la sexualidad femenina era especialmente estigmatizada. Las mujeres que mantenían relaciones sexuales fuera del matrimonio, o que eran víctimas de violación, eran consideradas pecadoras. Esta visión distorsionada y sexista de la sexualidad llevó a que las mujeres fueran culpabilizadas de la mayoría de los males sociales y naturales, como si su cuerpo fuera el origen del pecado y de la tentación. Otro aspecto sombrío en la vida de las mujeres medievales era la viudez.
Si bien algunas mujeres se beneficiaron de los derechos y propiedades que heredaban tras la muerte de sus esposos, muchas otras quedaron desprotegidas y a merced de los parientes varones, quienes a menudo tomaban control de sus bienes. Las mujeres viudas eran susceptibles a ser explotadas, tanto económica como sexualmente. Las leyes que las protegían eran pocas, y en muchos casos, eran ineficaces. Las viudas que eran jóvenes, especialmente aquellas sin hijos, quedaban especialmente vulnerables, pues el control social sobre ellas era mucho más estricto. El matrimonio, por otro lado, era casi siempre una institución que negaba la autonomía de las mujeres. En la Edad Media, pocas mujeres tenían voz en la elección de su esposo. El matrimonio era principalmente un acuerdo entre familias, destinado a asegurar alianzas políticas o económicas. Las mujeres que eran forzadas a casarse con hombres que no elegían a menudo enfrentaban vidas de desdén, abuso y sufrimiento. En conclusión, las mujeres medievales vivieron vidas marcadas por la lucha, el sufrimiento y la violencia. Desde las persecuciones por brujería hasta el control implacable de su sexualidad y su rol en la sociedad, la Edad Media representó una época en la que las mujeres no solo fueron oprimidas, sino también invisibilizadas en gran parte de la narrativa histórica. Solo al mirar más allá de los relatos idealizados de la época, podemos entender la realidad de lo que significaba ser una mujer en la Edad Media, una historia que, aunque oculta en muchos aspectos, es vital para comprender las raíces de la desigualdad de género que perduran hasta el día de hoy. Si te ha fascinado descubrir estos secretos ocultos y quieres seguir explorando más historias sorprendentes, no olvides darle like al vídeo y suscribirte para no perderte ningún nuevo contenido. Activa la campanita para ser el primero en conocer los secretos más asombrosos. Nos vemos en el próximo vídeo, aquí en el Tesoro de Cleopatra.